lo que vamos a ver en este video es cómo utilizar el pizarrón de Zoom. Entonces para ello, ahorita tengo iniciado una sesión y lo que voy a hacer es en este botón verde, darle compartir y voy a notar que me aparecen estas opciones. Entonces en lugar de poner pantalla, lo que voy a pedir es que me comparta la pizarra. Le voy a dar clic aquí y le doy compartir. Y lo que me apareció ahorita es entonces la pizarra de Zoom. Voy a mover esta barra son las herramientas del pizarrón. Entonces para moverla donde yo quiera, lo único que necesito es colocar el cursor en alguna de las esquinas y arrastrarlo, ¿no? Sin soltar el mouse. Esto lo voy a dejar un momento aquí para enseñarles otra cosa, que es esta franja verde, que aunque en el video aparece un poco cortada por el tamaño, es la franja de funciones básicas de Zoom. Esta no es el pizarrón, sino este Zoom. Silenciar, iniciar video, nueva función y pizarra, que es esto que está apareciendo aquí. Y notamos esta franja verde. Entonces aquí nos está indicando que estamos compartiendo la pantalla. Y yo la coloqué en la parte de abajo para que no me interfiera con la barra arriba, con las herramientas del pizarrón, pero habitualmente cuando uno abre el pizarrón esto aparece arriba. Entonces esta flechita nos ayuda para fijarlo en la parte superior, que es lo que acaba de pasar ahorita, o le puedo dar aquí para fijarla en la parte inferior. Entonces cada vez que yo levanto el mouse, ¿no? Me salgo de esa barra, pues automáticamente desaparece. Entonces ahora sí, voy a arrastrarla hasta arriba para tener más espacio. En realidad esto puedo hacerlo pantalla completa. Yo ahorita estoy trabajando con el pizarrón un poco más pequeño, pero puede, si le doy aquí, puede hacerme la pantalla completa. Entonces, lo primero del pizarrón pues, es la función de texto. Y lo lindo de la función de texto es que podemos darle formato. Podemos elegir el color del texto. Podemos ponerlo en negritas, podemos ponerlo en cursivas y podemos fijar un determinado tamaño. Usualmente 18 o 24 son buenos tamaños para trabajar. Entonces yo con esta herramienta seleccionada, por eso está en azul, voy a darle clic en cualquier parte del pizarrón y voy a escribir prueba de pizarrón. Si quiero cambiar el formato, puedo seleccionarlo como en cualquier documento de Word. Puedo ponerlo en rojo, puedo ponerlo en verde, puedo ponerlo en azul, lo puedo regresar a negro, puedo ponerlo en negritas, también en cursivas, quitar las negritas por ejemplo, quitar las cursivas y alterar el tamaño hasta el máximo que es 72 o el más pequeño que es 12. Entonces por el momento lo voy a regresar a 24 y lo siguiente es que no sé si notan, están estos puntos de aquí y con estos puedo manipular el tamaño del cuadro de texto, ¿no? Puedo hacerlo más grande, puedo hacerlo más pequeño. Usualmente yo lo que hago es una vez que termino de escribir y más o menos tengo en mente el tamaño que quiero que se despliegue el texto, pues lo que hago es hacerlo un poco pequeño, porque si yo lo mantengo así de grande, aunque luego esto no se vea, el espacio sigue estando ahí y me puede estorbar. Entonces lo voy a hacer un poco pequeño y si me salgo, ¿no? Noten que el cursor de pronto se convierte en estas flechas de 4 puntas. Entonces esto significa que lo puedo mover, ¿no? Puedo moverlo a la parte que yo quiera, o si ya me salí de la función de texto, noten que ya desapareció el cuadro, pero me doy cuenta que no lo quería ahí, me puedo ir a la función de selección, vuelve a aparecer aquí esta flecha y vuelvo a moverlo a donde yo quiera. Entonces por el momento lo voy a dejar ahí. Ahora, ¿qué pasa si vuelvo a deseleccionar? Si de pronto me di cuenta que me faltó escribir algo. Bueno, si yo le doy texto, lo que pasa es que me va a abrir un nuevo cuadro. Eso es lo que yo no quiero. Quiero trabajar con este mismo texto. Entonces me voy a ir a selección, lo vuelvo a mover a donde lo tenía y sobre esto le voy a dar doble clic con la herramienta de selección. Y en el momento en que le doy doble clic puedo volver a escribir dentro de ese cuadro de texto. Y lo mismo, si no lo quiero así de pequeño, ¿no? Puedo extenderlo para
que parezca en una sola línea. Entonces esto por el momento lo voy a dejar aquí. Lo siguiente es este cuadro de dibujar, que tiene varias herramientas. Voy a seleccionarlo, escogiendo una. La primera es esta, que es el lápiz, ¿no? Ahora ya se puso en azul, y lo mismo con formato. En el caso de las herramientas de dibujo, yo puedo manipular el color y el ancho de línea, ¿no? El más delgado es este y el más ancho es este. Ahora, si yo quiero borrar estos rayones, que se hace nada más manteniendo presionado el mouse, tengo dos opciones. Le puedo dar deshacer, o puedo activar el borrador y le doy sobre la imagen y desaparece. Entonces esa, digamos, es la función de la línea, ¿no? Esto es funciona muy bien cuando uno quiere hacer algún tipo de dibujo, ¿no? No sé por qué yo quería hacer esto, pero bueno, le vuelvo a dar deshacer. La otra que me parece muy útil es esta, que esto es lápiz, esto es el marcador de textos. Es el marcador de textos, lo mismo, tiene diversos anchos y es eso, es un marcador de textos. Puede tener ese ancho de línea, puede tener este otro ancho de línea, ¿no? Esta es la función del marcador, y si yo lo repaso, es decir, vuelvo a pasarlo, notarán que se va volviendo cada vez más oscuro, ¿no? Ahora, también notarán que mi pulso de maraquero pues hace esto un poco torcido, entonces hay otra opción también para seleccionar, que en un momento más les enseño. Entonces me voy a borrador y le pido que por favor me borre todas estas marcas que puse sobre el texto, o podría haberle dado deshacer, da igual. Entonces en general yo utilizo el marcador de textos cuando lo único que me interesa resaltar es una palabra, ¿no? Cuando si quiero más texto, les decía, ahorita les enseño con qué lo podemos hacer. Entonces lo siguiente que quiero enseñarles son estas flechas, esta línea y estas dos flechas, y para eso voy a necesitar más texto. Le vuelvo a dar en texto y resulta que ahora quiero poner texto en azul. Entonces voy a darle clic y voy a poner ejemplo 1. Quería poner ejemplo 1. Voy a darle clic en un espacio en blanco para crear un nuevo cuadro de texto. Ejemplo 2, otra vez le doy clic para desmarcarlo, vuelvo a dar clic en blanco y creo un tercer cuadro de texto. Y ejemplo 3. Entonces en estos casos voy a hacer esto pequeño. Como olvidé hacerlo en estos dos, me tengo que ir a selección, le doy sobre esto, lo puedo hacer pequeño, y lo mismo, le doy sobre esto con la de selección marcada y lo hago pequeño. Y ahora también con selección voy a colocarlos en esta posición. Voy a colocar mis tres textos de ejemplo. Y aquí es donde me empiezan a funcionar las líneas. Esta línea simplemente es una línea simple, y cuando uno no quiere, por lo menos esto es como yo la uso, si yo no quiero marcar una palabra, si lo que quiero es subrayar a lo mejor todo el texto, pues me puedo ir a la herramienta de línea, es una línea recta. Ahorita voy a cambiar el color y lo que hago es trazar precisamente esta línea, ¿no? Manteniendo apretado el ratón, lo que hago es arrastrar y mover la línea para que quede como yo la quiero y del tamaño que yo quiero. Y luego voy a utilizar estas que son las flechas. Voy a activar esta, voy a querer ahora otro color, voy a activar el naranja y de aquí voy a marcar, ¿no? Primer ejemplo, y luego creo una segunda línea. Pero puede ser que en el caso del tercer ejemplo lo que me interesa es marcar una bidireccionalidad, entonces voy a utilizar esta herramienta que tiene la flecha doble, y esto es lo que va a pasar. Pero también puedo mover esto. Supongamos que yo quiero marcar una diferencia entre este y esto, sección, me voy a realmente de selección, voy a mover mi ejemplo 3 para acá, y también puedo mover la flecha, ¿no? Le doy clic, entonces puedo moverla o también puedo girarla, ¿no? En este caso es lo que estoy haciendo. La voy a girar y también puedo hacerla incluso más pequeña, ¿no? Mientras esté la herramienta de selección. Y ahora voy a mover el ejemplo para que me quede de este lado.
Entonces esas son las funciones de las líneas y de la flecha. Y luego vamos para estas otras figuras. Primero es un rombo. Entonces para este voy a poner no sé, un texto en rojo y puedo trazar mi rombo, ¿no?, donde yo quiera. Pero también puedo, mientras mantenga presionado el mouse y lo arrastre, puedo hacerlo del tamaño que yo desee, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, me interesa hacer un rombo de esta forma, y lo que voy a hacer con la herramienta de selección, voy a arrastrarlo aquí. Y a lo mejor ya no me gustó que me quede tan larga la flecha y la puedo hacer más pequeña, la puedo mover, ¿no? En realidad puedo hacer aquí lo que yo desee. Luego también tenemos esa misma opción de dibujar, pero en este caso rectángulo y círculo. Entonces a lo mejor yo trazo un cuadro, lo mismo, lo puedo hacer tan grande o tan chico, puedo hacer un cuadro, lo puedo mover, o puedo hacer un círculo, ¿no? En este caso lo voy a hacer con este amarillo, lo mismo, del tamaño que yo desee. Y también puedo escribir texto, es decir, activo texto y aquí puedo poner texto prueba 1, lo puedo seleccionar, a lo mejor no me gusta cómo se ve con eso y le digo que quiero que me lo ponga en naranja y a lo mejor quiero que me lo ponga en negrita. Hago esto pequeño y lo muevo y así es como me queda. Lo mismo puedo poner aquí texto, puedo dar enter para que me cree una segunda línea dentro del mismo cuadro, prueba 2, lo selecciono y ahora lo que me interesa es que me quede a lo mejor en verde y lo hago más pequeño y lo arrastro, ¿sí? Luego puedo hacer lo mismo, pero en este caso con figuras sólidas, un rectángulo sólido amarillo, ¿no?, como sería este, o un círculo sólido, vamos a ponerlo del color contrario, ¿no?, en esta posición. Y lo mismo, si quisiera podría aquí ponerles puedo cambiar aquí el tamaño, ¿no?, a lo mejor algo muy chiquito, lo muevo un poco el mouse hasta que me aparezca esto de aquí y me va a quedar esto, lo mismo que puede suceder con el círculo. Y luego aparecen estas dos de las cuales no he hablado, y estas me gustan mucho cuando lo que quiero yo es resaltar, como si fuera el marcador de textos, cuando quiero resaltar un bloque ya más grande de texto para no tener estas líneas un poco torcidas cuando uno lo hace a pulso con la herramienta del marcatextos. Entonces yo me voy a este rectángulo, lo voy a activar, voy a ponerle, no sé, el color rosa y voy a trazar aquí podría hacer esto si yo quisiera, o lo puedo hacer pequeño. Voy a poner aquí esta marca de pizarrón de zoom, pero también podría hacer lo mismo con este círculo, ¿no? También puedo hacer esto y también lo puedo mover, ¿no? Entonces para esto sirven estas dos líneas de aquí. Y luego está la función de estampar, ¿no? En estampar nosotros no podemos controlar el color, ya están los colores asignados y lo que pone son básicamente esas figuras. Entonces yo quiero señalar a lo mejor con una flecha, ¿no?, este texto de prueba, lo puedo mover, ¿no?, donde yo quiera, cualquiera de estas figuras, lo voy a dejar aquí. A lo mejor quiero indicar que este texto de prueba es importante, quiero decir que el ejemplo 1 es correcto, el ejemplo 2 es incorrecto, que a lo mejor tengo una duda, ¿no?, sobre esta parte de aquí, sobre este texto, lo puedo mover para que se vea todo lo bonito. Y a lo mejor quiero indicar que este ejemplo 3 me encanta, ¿no?, y le pongo ahí su corazoncito.